Saludos compañeros, saludos profesor, de este lado de la pantalla les habla Gómez. Fíjense, el día de hoy me corresponde conversar un poco sobre lo que es la reacción social que se puede contener ante la inseguridad y ante la represión. Hay que partir de la reacción. La reacción vendría siendo esa respuesta a ese estímulo que es generado por el riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo entendido como la inseguridad. Riesgo entendido de una u otra forma como ese estado que genera un nerviosismo, que genera una sensación de amenaza constante, permanente, reiterada, contra que de una u otra forma modifica o genera un cambio en el mundo exterior de la persona, el individuo, de la especie humana. Para esto se debe contrarrestar de distintos tipos de vista, de distintas dimensiones, distintas disciplinas, distintas ciencias. Partiendo de la política criminológica. ¿Por qué la política criminológica? Porque no es una política criminalística que va a hacer referencia a los acontecimientos propios del delito, a la zona de resguardo y todo eso, no, sino que se busca de una u otra forma entender las causas que llevaron a la persona a cometer esas acciones que de la legislación son punibles. ¿Por qué? Porque no se tiene que ver como una persona que se busca sancionar, sino una persona que se busca rescatar, que se busca entender, que en este caso esa persona sería el delincuente, el sujeto activo del delito. Todo esto tiene una disciplina importante para determinar por qué esa persona, en qué contexto, en qué dimensiones, cuál fue ese intercrimen, todo ese proceso de planificación del delito. Con esto se tiene un diagnóstico para crear una política desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista del ejecutivo. Desde el punto de vista legislativo, la creación de la norma jurídica. Nuestro famoso principio de legalidad es el que nos tiene que establecer a nosotros cuáles son los delitos y qué son las actitudes reprochables de ese acto, de ese delito, que vendría siendo la culpabilidad. Entonces con esto nosotros tenemos las normas jurídicas que tienen una noción de sus causas, que tienen una dimensión de por qué ocurrió, y con esto ya generamos una norma jurídica que de una u otra forma va a intimidar con su sanción, con su proceso, a la persona. Eso es lo que debería de buscarse realmente. Se ha demostrado científicamente que la pena no intimida, por eso es que los índices de criminalidad. Pero una vez creada la norma jurídica nos vamos al plano judicial. El sistema de justicia, integrado no solamente por los jueces, sino todas las personas que convergen en ese proceso. Y en ese proceso nos encontramos la aplicación de la norma jurídica, que tiene que tener primero una idoneidad y un fiel cumplimiento de esas normas de carácter público, respetando las distintas competencias que tendrían sus auxiliares de justicia. ¿Y quiénes serían esos auxiliares de justicia? Poder Ejecutivo, que con su seguridad pública y con su régimen penitenciario son los que de una u otra forma van a contribuir a que todo esto genere toda una simbiosis, una cohesión, una sinergia entre la creación, la aplicación y los procesos para la aplicación. ¿Por qué? Porque el régimen penitenciario es el que ha tenido mayores fallas. De una u otra forma existe un hacinamiento, eso es público, notorio, comunicacional, que es generado por errores en la política de la creación de la norma, en la política de la aplicación de la norma, y obviamente todo eso se traduce en el sistema penitenciario. Realmente ya se me está acabando el tiempo, sin embargo quiero acotar un poco que existen muchos estudios y acciones políticas de carácter judicial, de carácter ejecutivo, que han buscado realmente generar un paliativo a este flagelo. Por ejemplo, las comisiones creadas por el Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión de Violencia de Género, la Comisión de los Delitos de la Responsabilidad Penal del Adolescente. Todo esto son cosas novedosas que le dan cumplimiento a una norma jurídica, pero que busca realmente generar una medicina contra todos estos flagelos. Y por último, la represión. La represión, una vez que todos estos mecanismos son insuficientes, no se produce la estimación propia, no se produce la prevención propia. ¿Qué va a ocurrir? Que las personas sencillamente se desbordan, y reprimir hace referencia a contener, a resguardar esa institucionalidad. Esto tiene que velar las garantías, porque si bien es cierto que se busca que se tiene una estimación de prevención, no es menos cierto que si eso no se cumple, que si eso se desborda, no podemos nosotros suprimir las garantías. Espero haber comentado un poco de esto, ya me pasé un poco del tiempo, ofrezco mi disculpa, quisiera seguir conversando un poco más. Saludos.